de Gobierno, el Faro, el Parque de las Tejas, la nueva terminal y el Estadio Kempes son algunos ejemplos de la política provincial de inversión. Pero por lo general la procedencia de este dinero no se hace pública. Durante los últimos 4 gobiernos provinciales se incrementó excesivamente la deuda pública, generado por un gasto público que no siempre responde a las necesidades para el desarrollo y el bienestar social. Quédate viendo el espiral de la deuda pública. Quédate viendo Universidad Abierta. Bueno, la deuda pública es la deuda que contrae el Estado, puede ser un municipio o una provincia o el mismo país, la nación, y es plata que le pide prestado a un banco o a algún inversor grande o a inversores extranjeros. Tanto para gastar en gastos corrientes habituales en su funcionamiento como Estado o para generar obras públicas u otro tipo de gastos por fuera de su funcionamiento habitual. Esa deuda puede ser, básicamente es crédito, ¿no? Y esa deuda puede ser en pesos o en dólares. En este caso es la deuda que los distintos gobiernos de la provincia históricamente han contraído y que se han ido trasladando de gobierno en gobierno en la medida que han sido impagos, por supuesto. A fines de la década del 90, la deuda medida en pesos corrientes no llegaba a los 5.000 millones de pesos. Y existen para mí 3 factores que hacen que la deuda pegue un salto. En primer lugar, en 1999 asume De la Sota y en su primera gobernación una de las primeras medidas que toma es reducir los impuestos provinciales en un 30%. Pueblo de Córdoba, estoy aquí por primera vez como gobernador de todos ustedes. Acabo de reducir un 30% los impuestos de Córdoba. La reducción de impuestos es parte de un verdadero plan de reorganización de las finanzas de nuestra provincia. Este plan se llama Córdoba Nuevo Siglo. Pero no bajó los gastos el 30%, ¿no? Entonces financió ese gasto y esa baja de impuestos endeudándose, ¿no? El segundo factor, se capitalizó el Banco de Córdoba en 2001 y el tercer factor fue la devaluación, lo que implicó para la deuda, la devaluación así como implicó para la deuda a nivel nacional, también lo implicó para la respectiva deuda a nivel provincial. Y después siempre también se toma plata prestada para pagar plata que ya habías tomado prestada, ¿no? O sea, ahí te estás endeudando para pagar vieja deuda, ¿no? Y ahí, digamos, eso es lo que se llama un rollover, en donde vos pagás la deuda que debías endeudándote más, ¿no? A partir de ahí, en el 2002, pega un salto la deuda y supera por primera vez los 5.000 millones de pesos. Y cuando viene el fin de la convertibilidad, la nación se hace cargo de esa deuda y la provincia le queda debiendo a la nación, ¿no? A partir del 2009 cambia, digamos, empieza un nuevo proceso de endeudamiento y bueno, ahí entra una nueva etapa en el endeudamiento público de la provincia. La deuda oficial siguió creciendo y llegó al 2012 cerrando en aproximadamente 12.000 millones de pesos. Mientras, si uno incorpora otros factores, otros componentes de la deuda que no se han reconocido como deuda del gobierno provincial, por lo menos no de una forma directa, esta deuda llega a 20.000 millones de dólares al cierre del 2012. Porque no se sabe efectivamente cuál es la deuda.
y no se sabe por qué los informes de la cuenta de inversión de la provincia de Córdoba, que informa el Ministerio de Finanzas de la provincia a la legislatura, no son completos en ese sentido, no incluyen el conjunto de deudas, no solamente de la administración central, sino de los organismos descentralizados. Y por otro lado, no incluyen gran parte de lo que se llama deuda flotante, que es la deuda no consolidada, la deuda que no ha sido contraída hasta el cierre del ejercicio anterior, sino la deuda que viene siendo pateada a través de, de vengamientos de deuda de la provincia de Córdoba. Desde inicio de año, la deuda de la provincia en pesos viene aumentando en un poquito más de 4 millones de pesos por día, simplemente porque el valor del dólar sube. Eso evidentemente es una espiral, lo que nosotros llamamos la espiral de la deuda, porque vos te endeudaste en dólares y ahora cada día que pasa debes más pesos. El gasto público de la provincia se incrementa día a día. Así se genera una espiral en donde la deuda se paga con más deuda. Pero en realidad, ¿quiénes y cómo pagan esta deuda? Bueno, el problema fundamentalmente diría de este endeudamiento con los bonos Boncor 2017 fue que estos bonos se utilizaron para hacer varias obras con fines puramente electoralistas. 4 de ellas podría decirse que son obras arquitectónicas que pueden llegar a gustarle o no a los cordobeses, pero arquitectónicas y ahí quedamos. Como ser el centro cívico, se financió con esta emisión de deuda, el faro del Bicentenario, la terminal de ómnibus, y estas obras que se financiaron con este endeudamiento no aumentan la capacidad productiva o exportadora de la provincia. Es importante poder distinguir aquella obra pública que genera una capacidad económica para la provincia a futuro y aquella que no. Es decir, obras arquitectónicas que pueden resultar atractivas para la población son solamente estéticas. Cambiar de sede un gobierno y mudar al centro cívico, la administración central, más allá de lo atractivo que a alguno le puede parecer, resulta muy oneroso para la provincia y, por supuesto, para los cordobeses. Bueno, esa es la grave situación de este endeudamiento para estas obras que no aumentan la capacidad productiva ni exportadora de la provincia, y lo que hacen es que la provincia no aumentó la capacidad contributiva, o sea, no es que ahora tiene una mayor base a donde recaudar impuestos para poder pagar esa deuda, ¿no? Esto lo que hace es que necesariamente le tiene que cobrar más impuestos a la misma gente, ¿no? Hasta ahora el esquema, el modelo cordobés ha sido emitir deuda e ir pateando esa deuda con más deuda. Hasta ahora, ¿cómo viene haciendo el gobierno de la provincia para enfrentar ese estrangulamiento financiero? Ajuste. Ajuste en los gastos, ajuste en el gasto, pero no en todos los gastos. Hay ajuste permanente en los hospitales, en la política social. No hay ajuste en los salarios de los funcionarios públicos, que han crecido 38% en el último año. Estoy hablando de los ministros del gobierno de la provincia de La Sota. Es preciso bajar los gastos de la política. No deje que esa victoria se pierda. Garantice el sí. Vote los candidatos de Unión por Córdoba. Entonces el ajuste no es para todos. Y entonces tenés que sacar plata de otro lado, ¿no? Cobrarle más impuestos a la gente para poder pagar esa obra. Al final esa obra termina saliendo carísima, digamos, y hasta quizás se vuelve impagable, digamos, ¿no? Aumentó la tasa vial,
aumentó el inmobiliario urbano, aumentó la alícuota de los ingresos brutos. Bueno, todos esos aumentos impositivos se han dado para poder pagar la deuda. Aún así, eso no es suficiente y se ha echado a mano a aumentar la deuda, lo que se llama, digamos, la deuda con los proveedores y a veces con los mismos empleados públicos. El trasladar la carga tributaria, en este caso no carga tributaria, perdón, la carga financiera a otros gobiernos resulta no solamente injusto para los gobiernos que le vayan a suceder al actual, sino también injusto para las generaciones presentes y para los hijos de estas generaciones, o sea, para las generaciones futuras. No hay diferencias políticas ni personales que a mí me hagan perder de vista que mi tarea es proteger a Córdoba. Córdoba debe ser defendida de un gobierno que está hipotecando su futuro, ¿no? La situación financiera actual de la provincia no es un dato sin relevancia. En promedio, cada cordobés debe cerca de 5.000 pesos. Como ciudadanos de Córdoba tenemos el derecho a conocer, participar y hacernos cargo de esta situación. La deuda pública no es de un gobierno, es de todos y de eso depende parte de nuestro futuro. En el próximo bloque te presentamos Presupuesto Participativo, una forma de involucrarnos como ciudadanos en la definición del destino del presupuesto económico. El presupuesto participativo es una de las herramientas que sirve a los ciudadanos para formar parte de las decisiones económicas. Es una forma de hacernos cargo de nuestras responsabilidades como ciudadanos cordobeses. El mejor control es el control ciudadano. El control ciudadano no se ejerce directamente necesariamente, se ejerce a través de organizaciones sociales, se ejerce a través de organizaciones intermedias, ¿no? Yo creo que la sociedad tiene dos formas de influir en las políticas públicas, o tres formas diríamos. Tiene como tres momentos. Un momento es en el momento del voto. Otro momento es en el momento de participar en los organismos que las instancias de cada estado, ya sea municipal, provincial o nacional, les ofrece al ciudadano para que pueda integrarse y participar influenciando esas políticas. Y otro es a través de los movimientos de protesta en la calle. De las tres formas, yo creo que la que uno debiera apuntar a que se fortalezca es en la de aprovechar o promulgar que se generen instancias de participación orgánicas dentro de los estados o coadyuvando a la gestión de los estados, ya sean municipales, provinciales o nacionales, ¿no es cierto? Ya no se puede gestionar el Estado en el año 2013 con esquemas de gobierno del neoliberalismo de hace 40 años. Hay nuevas líneas de lo que habla de la gestión social del Estado. Sería lo mejor, ¿no es cierto?, que la ciudadanía se comprometa y pase a formar parte de esos organismos que sirven como control ciudadano del rumbo que tengan determinadas políticas. El Estado desde hace 20 años se viene discutiendo en el mundo, 30 años, debe incorporar a la sociedad civil en su gestión. El Estado no es solo la administración del aparato público. El Estado somos todos, y no es un eslogan. El Estado somos todos, y todos debemos poder participar de diversas formas en esa gestión del Estado. Ya la representación alejada, digamos, ir y votar cada 4 años, no, es una democracia, es un régimen democrático, representativo, absolutamente limitado. La Junta de Participación Vecinal sería justamente una instancia
una de esas instancias que le puede dar el Estado, en este caso el Estado municipal, a los ciudadanos para que se involucren desde los distintos barrios de la ciudad en el control y el fortalecimiento o la construcción de políticas públicas, que a su vez se traduzcan en ordenanzas o en legislaciones que hagan un ida y vuelta, ¿no es cierto?, entre los ciudadanos y los órganos gubernamentales. Entonces, bueno, yo siempre digo que el instrumento, la herramienta del presupuesto participativo es una herramienta maravillosa. Funciona dentro del ámbito de las juntas de participaciones comunales que se hacen por sectores de la ciudad, con delegados de cada uno de los barrios de la ciudad, en donde se votan obras. Cada sector de la ciudad decide cuál es la obra o el requerimiento que va a ser finalmente elevado. Y ese requerimiento elevado va a formar parte del presupuesto. La sociedad ha decidido tomar en sus manos la solución de sus problemas y los quiere llevar a cabo, no solamente votando cada 4 años, sino participando. Esa yo creo que es lo que yo le llamo gestión social del Estado. Este mes volvemos a reconstruir historia a través del ciclo Memorias antes del golpe. Hoy, Eva Zamora nos cuenta cómo se vivía en los 70 junto al movimiento cristiano tercermundista en los barrios. Su memoria será nuestra historia. Todo lo que comienza a partir de lo que es la presencia de los curas del tercer mundo en los barrios, conlleva, digamos, a que haya muchos jóvenes que nos vayamos acercando a las capillas, que nos vayamos acercando a otra forma de reconocernos en la fe cristiana, y vamos viendo, digamos, de conjunto, en un camino colectivo, que hay una serie de injusticias y una serie de condiciones, en mi caso en Villa Libertador, que nos impedían crecer como comunidad, en el sentido que se nos cerraban todas las puertas. Éramos un sector discriminado, no había escuela suficiente y fundamentalmente no teníamos agua. Eso nos lleva a que con el tiempo, de acuerdo con los vecinos, impulsados por una gran fe, como una necesidad de dar testimonio. El testimonio no era solamente salir a atender a los enfermos. El testimonio era una presencia viva de denuncia de la injusticia, de quienes causaban la injusticia y cuál era nuestro lugar como cristianos en el mundo. La misión de la Iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos. La experiencia de las comunidades de base fue muy rica. La experiencia de los grupos juveniles fue muy rica, porque también nos permitió eso, encontrarnos con otros espacios parroquiales que también iban mirando esta cuestión de compromiso en la fe desde esta perspectiva y poder ir construyendo en Córdoba lo que fue la experiencia de las comunidades eclesiales de base. En Villa Libertador no había agua potable, entonces nos fuimos proponiendo en el tiempo y nos fuimos incorporando a todo lo que era la lucha por el agua. Entonces hacíamos desde pintadas con cal, de lucha por agua poníamos, ¿no? En las paredes, en las calles, era una cuestión permanente, volanteada, nos fuimos movilizando en función de lograr esto, ¿no? Y con el tiempo nos fuimos encontrando con todos los barrios de la zona sur que tenían el mismo problema, pero esto con una lógica de construcción, ¿no? Con una lógica de
de construcción política. En la medida que fuéramos más íbamos a ser mejor escuchados, pero a la vez llegábamos con toda esta fuerza a también sectores desprotegidos de la comunidad y a ir encontrando entre todos una forma de no solamente resolver nuestros problemas inmediatos, sino poder ir viendo futuro. Tenemos que asumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Desde la medida que yo asumo esa lucha con él, por amor, me voy haciendo el pueblo con él. Yo si lo veo desde hoy, no sé si en aquel momento lo veía así, creo que fue una construcción colectiva también construida con los curas, pero creo que también los curas aprendieron mucho de nosotros. Y como que se fue consolidando y fortaleciendo y fue encontrando esta forma de, desde, por una cuestión de religiosa, ir encontrándonos para ir encontrándonos un camino común para cambiar, ¿no? Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Yo siempre digo que la militancia, por lo menos en mi caso, cristiana es profundamente política, profundamente encontrada con la jerarquía de la Iglesia, profundamente encontrada con quienes son capaces de producir dolor en el mundo, y esto no solamente dicho, sino llevado a cabo en acción. No puede un cristiano convivir con la injusticia, con la explotación, con el dolor, con la discriminación, con el analfabetismo. No puede. Los ciudadanos cordobeses, a través de espacios de participación, podemos decidir sobre los usos de los recursos del Estado, para que la distribución del presupuesto público responda a necesidades sociales. Más participación es más democracia. Esto fue Universidad Abierta. Hasta la semana que viene.